Bienvenidos una vez más a Miércoles Literarios en esta cuarta temporada. Hoy tenemos la suerte de un invitado de lujo, que es este profesor, el doctor Alister Ramírez Márquez, de la Universidad de Nueva York. Bienvenido. Maricel, muchísimas gracias. Es todo un honor estar en el miércoles literario. Bueno, para mí el honor, repito, es mío, porque después de haber leído estas dos novelas que vamos a presentar hoy, o que vamos a hablar, eh, me he quedado totalmente eh, fascinada con la manera que tú narras, porque eres un tremendo narrador en la línea de los grandes narradores colombianos. Te lo digo honestamente, había leído algunos cuentos tuyos, pero esto me ha dejado fascinada, porque en este libro que vamos a hablar ahora, Mi vestido verde esmeralda, y debo decir que el verde esmeralda, eh, al principio dije, bueno, ¿qué tiene que ver con esta historia? Y bueno, la precariedad que esta señora vive, que es el personaje central, Clara Márquez, y ella a través de toda la novela nos relata todas las cosas que pasó para llegar a donde llegó en la vida y después cómo se desplomó todo el imperio que construyó y, y cómo terminó sus días. Pero en realidad el goce de la lectura de este libro es en leer cada párrafo y ver esa exhausta descripción de todos los contornos de esa población, ¿no? De ese Quindío, de esa Armenia que ella tuvo que recorrer para llegar a diferentes lugares y hacer una vida diferente a la que la vida la recibió, digámosle así. Porque es muy triste. Por ejemplo, yo en esos segmentos que tú narras sobre la escuela, los niños en el campo, cómo iban a la escuela y lo que pasaban, y esta señora cuando era niña que nada más que tenía un solo vestido, eso es impresionante, que si no lavaba el vestido no podía ir al otro día al colegio, o porque por ejemplo, si llovía y no se secaba el vestido, pues no se podía ir a la escuela. Esas cosas como que son bien impresionantes, ¿no? Y, y cuando me remonto a algunas historias que me han contado de mi propio país, en el Caribe, eh, así también era antes, a principios del siglo XX, en muchos de nuestros países, yo diría. Pero en Colombia los grandes narradores tienen esa capacidad de llevarnos ahí aún a destiempo, porque es como vivir dentro de esa zona, en esas montañas, en esas zonas agrestes y ver esos niños. Y una pregunta que te voy a hacer, que se me quedó colgada al leer el libro, ella dice que como no usaba zapatos, que le salieron hasta niguas. ¿Qué es lo que es una nigua? Bueno, las niguas son realmente unos parásitos, ¿no? Que, claro, la gente campesina, al no tener zapatos en la tierra y todo, esos parásitos se meten por las uñas y entonces, digámoslo, se instalan como los parásitos dentro de la piel. Y luego, y claro, eso también le da a los animales, bueno, a distintos animales. Pero, pero como dices y lo anotaste desde el principio, en Mi vestido verde esmeralda es una novela que es muy entrañable para mí porque es mi primera novela y yo soy de una región de Colombia, de una ciudad que se llama Armenia, que ya como lo dijiste, de un departamento que es el Quindío, que a propósito Quindío es un nombre indígena, como muchos de los nombres de ciudades en Hispanoamérica y en Colombia, ¿no? Entonces, cuento a través de la voz de esta mujer, que la protagonista se llama Clara, un viaje. Y este viaje es efectivamente por las montañas de la cordillera central de Colombia, que esto corresponde a los Andes, que los Andes comienza desde abajo, desde Chile, y pues sube por todo por toda Latinoamérica, ¿no?
y en Colombia se divide en esas tres cordilleras. Entonces, también esta alusión, como decías, a mi vestido verde esmeralda, también está relacionado con una metáfora y también tiene que ver con con ese verde que está en muchos países en Hispanoamérica y en Colombia, por ejemplo, en las montañas, que son montañas verdes, porque es que, entre otras cosas, llueve mucho. Y eso que hablabas de los niños y que lo describo en la novela, tienes razón, niños muy pobres de muchas regiones de Colombia y de muchas partes del mundo que para llegar a la escuela les toma una hora. Y eso no es que haya ocurrido en el siglo XIX y en el XX, sigue ocurriendo. Y andan sin zapatos. Entonces, por eso también de alguna manera la novela es muy vigente en muchos sentidos. Y a lo largo de toda la vida, también eh, tú relatas muy bien cómo y es increíble como tú te metiste en este personaje femenino, porque siendo hombre, eh, entendiste muy bien todas las carencias, todos los problemas de esta mujer y cómo fue abusada por diferentes hombres, porque de la manera, aunque ella decía que se sentía seducida por un domingo, por un otro personaje, el que fuera Jesús, el que fue después su marido o lo que sea, ella, en definitiva, todos estos hombres, en realidad tal relación existía, pero no existía para ella. Ella se hacía la idea de que, pienso yo, que se hacía la idea de que los hombres la querían, pero en realidad era víctima del maltrato de todos ellos. Claro. Eh, La construcción de una voz femenina en la literatura, pues ya ha habido muchos precedentes, ¿no? Y, y- y en este caso para mí fue un reto como escritor de cómo armar una voz femenina creíble, ¿no? Que en este caso es el clara. Sí, sí, Entonces, de alguna manera, cómo persuada al lector que finalmente el lector, sin saber quién escribió la novela, siente y ve como si fuera una mujer que estuviera contando esta historia, porque es una historia que cuenta una mujer en primera persona, ¿no? Ahora, es decir, el reto, y ahí está, digámoslo, como el artificio en el sentido de la creación, de armar una voz, es muy importante, así como se puede contar desde el punto de vista de un niño o de un hombre, o bueno, desde distintos puntos de vista, mi reto era armar esta voz femenina. Y en este caso, no solo el interior femenino, que hay que entrarse, ¿no? Dentro del personaje. Y tú, como sabes, como mujer de teatro, sabes que cuando se arma un personaje en la actuación, hay que creerlo y hay que entenderlo para poderlo luego representarlo, actuarlo, ¿no? De alguna manera te lo digo porque yo también en la universidad hice teatro, ¿no? Y para mí estas técnicas me ayudaron mucho de cómo personificar. Eso es sí. súper importante. Entonces, esta mujer habla en primera persona, cuenta su vida, cuenta un viaje y es un viaje de la vida, que eso es lo importante, el viaje de nosotros los humanos. Y también algo interesante que leí en una de las reseñas que se te han hecho del libro, de que este libro no es solamente el viaje de Clara, es el viaje de la nación colombiana, Claro. como metáfora. Como metáfora, porque son los movimientos migratorios, es decir, Mm, las migraciones no solo se dan de país a país, hay migraciones internas en los países. Y lo que mueve la gente dentro de los países muchas veces es o la violencia política, es el hambre, ¿no? La gente tiene que desplazarse de una provincia a otro, de un departamento a otro, buscando mejores recursos. En este caso, ella es una migrante que viaja de lo que se llama Antioquia, del sur de Antioquia, a finales del 19, principios del 20, y ella comienza este viaje muy niña, muy jovencita. Y cuando tú decías del abuso masculino, ese personaje de Domingo aparece al principio del pueblo, porque él es el que se la roba y se la lleva y la se la engaña lleva. la viola, la maltrata de todo. Y esta niña, un día aparece ese bello personaje que también es odioso, digamos de alguna manera,
que se llama Jesús. Es, Y Jesús es como el gran amor de su vida a pesar de todo. Entonces, digámoslo de esa manera, aquí también hay una historia de amor, además de ese marco político que es Colombia durante el siglo XX, sobre todo, digamos, la primera, los primeros 50 años del siglo XX, hasta porque Clara muere ya, digamos, a finales de los 80, porque hay todo un proceso cronológico. Entonces, hay una historia de amor de ella, porque de alguna manera ella es una voz que se revela, pero a la vez está dentro de un mundo muy tradicional que es marcado por hombres, que eso está dentro de esa novela. también hay que tener en cuenta que ella era una persona que estaba sola en la vida y que de cierta manera cuando se le acercaba un hombre, aunque venía con cierta carga de violencia, ella se aferraba a esos personajes porque le daban cierta protección. Por lo Claro, menos yo lo entendí así. claro, O las claro. mujeres en esa época entendían esas relaciones así. Maricel, piensa, porque esto tiene que ver, yo soy inmigrante, nosotros somos inmigrantes en Ajá. este país y hemos vivido el gran viaje, ¿no? Y hemos llegado en el siglo XX, unos llegamos en avión, otros llegaron en barco, otros llegaron a pie, cruzando las fronteras, ¿no? Y ha sido un viaje doloroso y a la vez difícil para millones de personas que hemos llegado a este país. Entonces, de alguna manera, este espíritu de esta mujer, que es el recorrido, como lo decías, el recorrido de la vida, es el viaje de la vida y todo lo que hay para llegar del punto A al punto B. En el caso de una mujer del siglo XX, en el caso de Clara, que ella es una mujer, digamos, una mujer que al principio no sabe ni leer ni escribir, ¿no? Que eso es otra cosa, ¿no? O Esta primero novela, supo leer, tengo entendido que primero supo leer y después sí, aprendió a sí. escribir. Ah, Claro, y en la escuelita le enseñaban con 10 estudiantes y muy pobre, ¿no? Y entonces ella va conociendo el poder de la lectura y aprende a escribir y aprende matemáticas, ¿no? Y así se convierte en una mujer de negocios y pone su venta de huevos y de gallinas y comienza a crecer porque ella vive, eso está algo muy importante, que ella vive dentro del mundo, digámoslo, del café. Las montañas de donde yo vengo y mi familia fue por generaciones es de las montañas cafeteras del Quindío y ahí se comenzaron a cultivar, ¿no? Y ella hace parte de toda esa gente que ayudó a construir. Ahora otra cosa, Maricel, que es muy importante. Ahí dentro de Colombia hay una literatura también, como hay dentro de otros países, que son estos viajes internos de los cuales ya hablé, y los que contaron esas historias en la literatura, y digámoslo en la historia oficial, siempre fueron los hombres. esta es la Esta, primera mujer. esta es la primera novela, y me siento muy orgulloso por ello, ¿no? No lo digo yo, sino pues los que han hecho críticas sobre la novela. Es la primera novela sobre lo que se llama la colonización de esa región, contada desde el punto de vista de una mujer. Es la primera novela. Entonces, de alguna manera eso llegó mucho porque las mujeres viajaban con los hombres para llegar a estas regiones inhóspitas. También como llegaron las mujeres aquí migrantes aquí a Estados Unidos, ¿no? Llegaron los hombres obreros a trabajar de Puerto Rico, del Caribe, de Hispania. Y que las mujeres no llegaron. Claro que las mujeres llegaron, que para Sí, construir pero familias, bajo la sombra de los hombres que iban con ella o que las llevaban a ella. o que las llevaban. Claro. Entonces, y lo otro que te quería contar también de esa novela es que es un viaje que ella se va con Jesús, finalmente Jesús, y ella le dice, yo me voy con usted finalmente, pero si usted se casa conmigo, ¿no? Para ella es muy importante eso, Sí, ojo. Y él le dice, sí, sí, claro, claro, porque es que ella está muy jovencita, ella es una adolescente realmente. pero él era viudo, ¿no? Tengo Él era entendido. viudo y ya tenía como 6 hijos. Varios hijos. Claro, no, no, y ella ni sabe ni entiende en qué se mete. Eran varios hijos o un hijo o Y tres hombres y tres mujeres. sí. Sí.
Y entonces ella se mete, digámoslo, en una vaca loca, como se dice en Colombia. Entonces se mete en ese viaje, pero viaja a caballo y en mula, ¿no? Por las montañas. Y es que esos viajes se hacían así por los Andes. Menudo viaje y difícil viaje, por Claro, decirlo así. claro. Y eso es lo que decías tú. Yo describo esas montañas, la naturaleza, los animales. Y ese lenguaje de esas plantas que son plantas típicas y frutas de Hispanoamérica, yo las describo en esa novela. Entonces ella ve frutas por primera vez y menciono yo frutas como chirimoya, la guanábana, que son palabras de nosotros, hispanoamericanas, porque son frutas de nosotros. Entonces van a estar presentes en esa novela y especies también animales y vegetales que ella va a ver por primera vez. Y además hay algo muy particular. Hay una descripción en un capítulo cuando ella ve un hombre negro por primera vez. Ella nunca había visto. Y es la sorpresa, ¿no? De ver a alguien distinto, a alguien completamente distinto. Porque Entonces, quizás los negros más bien en Colombia en las vivían para la parte de la costa, para Cali. sí, la costa atlántica y la costa pacífica. Ajá, Y digámoslo, en los Andes, la región de los Andes, no solo pasó en Colombia, sino eliminaron también a muchas poblaciones indígenas y negras. Eso pasó en muchas partes, ¿no? desafortunadamente. Desafortunadamente. Entonces, hay regiones, Colombia es un país mezclado, mestizo como somos todos, ¿no? Mestizos de todas las razas, ¿no? Pues digo, todas las razas es los europeos, españoles, luego pues los indígenas que estaban aquí y en Hispanoamérica y claro, luego los africanos que trajeron, ¿no? Entonces, esa mezcla, esas mezclas, eso somos nosotros, una mezcla, ¿no? Pero en ciertas regiones lo que pasó es que eliminaron a ciertas poblaciones, las diezmaron por, como pasó en el Sí. Caribe, ¿sabes? ¿No? Entonces, que eso es muy importante también porque de igual manera el idioma castellano del 16 quedó en esas montañas andinas. Y eso es muy importante porque la novela está construida el personaje de Clara habla y esos personajes hablan con un castellano del 16, que es el castellano sigue siendo del 20 y el 21, porque no hubo contacto, mucho contacto con otras regiones y eso no solo pasó en Colombia, eso pasó en Chile, pasó en México y en ciertas partes, sobre todo en las montañas. Digámoslo, se quedó como congelado. Entonces, la gente sigue hablando, digámoslo, con palabras del 16, pero la gente no sabe. Y también quizás, no sé, tú me dirás, en la región de Armenia, eh, que es la parte del Quindío, ¿no? Eh, Sí, se habla con un acento a veces que yo detecto como español. claro, es un acento, digamos, somos herederos Diferente de al los mismos bogotano y al de otras regiones. sí, 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 claro. Y el personaje tiene que tener ese registro también para ser creíble, pero tampoco a la vez quería como aislar a otros lectores que no entendieran. A propósito, hay una edición que es una edición anotada, y es anotada y se hizo por Clara Ronderos y Mary Burke hicieron un estudio y donde hay explicaciones. Excelente estudio. Yo Y, lo leí, que es el preámbulo de la novela en esta última edición, y está excelente ese estudio. Claro, porque hay que explicar ciertas palabras. Es decir, arepa, por ejemplo, que la base es el maíz, pero hay arepas venezolanas, bueno, por todo Hispanoamérica, Centroamérica, pero todas son distintas. Pero es lo Y mismo al final, la base es el la maíz. base de maíz. Y Sí, pobres niñas, yo leyendo esto me quedé traumada porque pensar en esas niñas que se levantaban tan temprano, ella y su prima u otras niñas que estaban ahí, y tenían que preparar todas esas arepas para los trabajadores y después es que se preparaban para ir al colegio a las 5 de la mañana. Increíble, increíble. el trabajo fuerte del campo y a la vez en esta novela se ve también la transformación de lo que va a ser del campo a la ciudad.
Y Clara va a vivir en una época, en Colombia se llamó la violencia. Eso es un periodo histórico que fue una época de violencia y la violencia en Colombia no se ha terminado todavía. No, Clara va a vivir eso. Y Clara, al principio lo anotaste, esta novela es un Bildungsroman, o sea, el personaje va creciendo y se va formando, ¿no? Y va creciendo desde adentro. Y ella va a amasar una fortuna a través de las fincas, o sea, de las haciendas cafeteras. Ese va a ser su ujú, mundo, su riqueza se va a generar a partir de ahí. Y ella va a tener que salir del campo cuando muere su esposo Jesús y ella va a tener que salir a la ciudad, o sea, Armenia, y va a tener que abandonar el campo. Exactamente como pasó o ha pasado en Centroamérica, en muchos países, que la gente tuvo que salir de los campos, ¿no? Por la violencia, ¿no? Entonces ella vive ese periodo y hay un momento en Colombia histórico que es verdad, ¿no? Que fue el 9 de abril de 1948, cuando mataron a un líder político muy importante, Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán, exactamente. Entonces, eso es a partir de ese momento, yo lo menciono en la novela porque hay aspectos históricos, ¿no? No todo es inventado, sino tengo que recurrir a la historia, ¿no? Para dar un marco. Ella va a ir a la ciudad y comienza a vivir otro proceso, ¿no? Otro proceso y muestro, por eso es que también lo que tú decías, muestro también la historia de Colombia, digámoslo de alguna manera, durante el siglo XX. Esta novela no es solo la anécdota de una mujer que sale del campo pobre y se forma y crece y forma riqueza, pero estoy mostrando también un marco político de Colombia. Que se empezó a gestar en esa época. Claro, claro. Y lo que estamos viviendo ahora en el país no es producto de la casualidad. No, No, una no, continuación de todo aquello. claro, claro. Pero una de las cosas que me llama la atención, porque coincide con otras experiencias similares de vida eh, en otros países, digamos, y aquí mismo inclusive, como ella que se ha sacrificado tanto, al final Dionisio, que es un personaje importante de la novela, que es el hijo de ella, ¿no? Hijo. Lo manda a Buenos Aires a estudiar. Y por supuesto, como ella tenía sus medios, pues lo mantiene y lo mantiene bien. Y como que ya el chico se crea una mentalidad que no tiene nada que ver con todos los sacrificios de la madre. Como que yo creo que ni los conoce a ciencia cierta, ni, ni ella se ha preocupado mucho de enseñarle o él de aprender, porque encontré como que ese personaje como que se deja querer, la vive bien, entonces como mitifica a Buenos Aires y Argentina y todo lo que encuentra por allá a su paso en la universidad, pero por otra parte se olvida o desconoce los temas de la madre. Claro, realmente digámoslo, ella también representa como esa madre que adora a sus hijos, abnegada y que es entregada, ¿no? Digámoslo, a su prole, ¿no? Y ella los quiere mucho, ¿no? Y de alguna manera ella entrega todo. El personaje es muy apasionado porque ella entrega todo, todo. A mí me recuerda, por ejemplo, en este país a lo que le llamamos el Baby Boom Generation, que el Baby Boom se sacrificó, trabajó tal, pero entonces después son los padres de los millennials. Ah, Y entonces los millennials no entienden mucho lo que es el sacrificio, ni lo que es sacrificarse. Entonces mitifican cosas que en realidad no tienen por qué mitificar y no entienden lo que han pasado sus padres para llegar a donde han llegado. claro, es la primera generación, digámoslo aquí, ellos no entienden del sacrificio de ese viaje de la vida, ¿no? Y que la Ujú. gente cómo ha llegado hasta donde ha llegado, pero a través del trabajo duro, ¿no? Y también detrás de eso hay toda una mentalidad, digámoslo, que está, digámoslo, no, yo creo, diría que es universal, pero bueno, en ciertas culturas. Por ejemplo, en la cultura paisa, la idea de estar construyendo y construir y el trabajo es algo muy importante. Entonces eso se lo meten a uno desde bebé, ¿no? Del trabajo, y tienen que Claro, trabajar. pero Dionisio como que no absorbió ese tipo de No, no, no. enseñanza.
es un loco de la vida y además, pues claro, ha vivido, digámoslo, muy bien. Es decir, es hijo de una rica, entonces a él no le costó nada. Entonces, claro, vive su vida de bohemio, digámoslo de esa manera. Además, él se siente también rechazado por ella, pero él justifica todas sus fallas y todo eso y le echa la culpa a la madre, ¿no? Más o menos es la idea, ¿no? Todos esos aspectos van Encima, redondeando. Sí, encima, después de trabajar tanto, también ser culpable de sus carencias. claro, 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 claro. Y eso es también lo que hace también la novela tan humana, ¿no? Que Claro. cualquier persona, una mujer se pueda relacionar con eso, con la idea no, de ese amor infinito a quien sea también y no correspondido, ¿no? Y al final, pero hay también algo en ella que es muy edificante, ¿no? Que ella tiene mucha dignidad, ¿no? Y ella sigue luchando minuto a minuto, no importa lo que sea, porque al final ella tiene que luchar contra todo, ¿no? Y ella lo dice en sus memorias. Y además hay algo muy bonito también del libro que esas memorias que ella escribe, que es un testimonio de su vida, se los da a un obispo. Entonces le dice al obispo, le dice, si usted quiere, usted puede quitar esta parte, pero esta déjemela ahí, porque esto yo sí quiero decirlo y que la gente lo sepa, ¿no? Entonces Sí. eso lo cuenta ella y para reafirmar como su vida, su voz, ¿no? Mm. Y también dinos un poco por qué ella al final de este viaje, de esta vida, ella recurre a las autoridades y le Claro, escribe una carta. ¿Por qué? claro. Cuéntanos un poco. Mira, yo he estado pensando mucho en ese capítulo. Recuerda que la novela pues, fue publicada en el 2003, como decía, ya lleva más de 2 décadas ya, ¿no? Y ahora, en este gobierno, estoy hablando en Colombia, se volvió nuevamente a traer lo de la reforma agraria, que es un tema que yo trato en esa novela desde el punto de vista de ella como terrateniente. Sí, porque Entonces, eso es interesante, muy interesante, que no es una novela narrada desde los de abajo, sino de los que lograron estar arriba. claro, y ella es dueña de tierras, ¿no? Y llega un momento en que le invaden una tierra muy grande que tiene de café. Entonces ella ha contratado abogados, ha hecho todo lo legal que hay que hacer para desalojar y que le entreguen su tierra. Y ella tiene argumentos. Y los argumentos que ella tiene dice, es que yo vengo de la tierra, yo soy campesina, yo he vivido, yo he alimentado a esta misma gente, esta gente es gente que yo la he visto nacer y ahora se vienen en contra mía. Entonces hay una cuestión que tiene que ver con la justicia, ¿no? Y con la justicia, digámoslo, estatal, ¿no? Del Estado. Y de verdad ella revalúa muchas cosas y dice, pero ¿cuándo me pasó esto? ¿Cómo es que esta gente, yo la he sacado también de la pobreza y de un momento a otro veo que se apoderaron de lo mío y yo no puedo hacer nada? Entonces, finalmente, realmente está basado en un hecho histórico, ¿no? También, ¿no? Que también hice muchísima investigación de la expropiación de tierras y en Latinoamérica y en Colombia se hizo reforma agraria desde los años 60, ¿no? Porque pues se habló precisamente de la repartición de tierras, porque precisamente por la desproporción de acumulación de tierras en pocas manos, pero en Colombia se hizo reforma agraria, pero la reforma agraria fue un absoluto fracaso desde el punto de vista político, económico, social, y eso terminó en cero, porque finalmente al subdividir todas esas tierras, los campesinos tuvieron que vender y quedaron nuevamente sin nada. Entonces eso, lo que se está haciendo ahora en Colombia y que este gobierno lo propuso y lo ha estado tratando de hacer es repartir las tierras, pero no pasa de ser algo realmente, digamos, lo que suena muy bien, muy bonito, digámoslo de esa manera, pero los campesinos cuando finalmente no pueden recurrir y sacar sus productos o tengan agua en sus tierras, ¿qué hacen con las tierras? Finalmente llegan esos otros terratenientes que han estado por detrás y vuelven y compran las tierras. Entonces
reforma agraria se hizo en México también. Se hizo todo en Hispanoamérica. Pero este personaje muestra desde el punto de vista de una mujer, y además que no la quieren oír, que es otra cosa, ¿no? porque es mujer. Porque es mujer, no la quieren oír. Y ella finalmente tiene que acudir, digámoslo, al fiscal general de la nación y le escribe una carta. Y le dice, Sí, yo, Clara, y dice, claro. ¿dónde está mi voz? ¿Dónde está? ¿Dónde está la justicia? Pero de alguna manera muestro también cómo esta mujer se levanta, ¿no? Y es muy interesante mirar, es que hay que algo que tener en cuenta también. No hay que idealizar, y trato de no idealizarlo en la novela que, y ella lo dice, el personaje, dice, es que la gente por ser pobre no quiere decir que todo el mundo sea bueno. Suena muy cruel, ¿no? Pero ella lo dice. ¿Quién les dijo que por ser pobre les da derecho a la virtud y ser que todo el mundo es bueno? Todos los seres humanos tenemos todos esos pecados, ¿no? Y Hiciste bastante investigación porque también trajiste a colación el tema este de la reforma agraria y de claro, los fracasos de la reforma agraria y también de eh, los movimientos comunistas en Colombia. Todo eso también lo vi ahí está, porque los que a se través de toman la lectura. son precisamente alimentados por todo el movimiento comunista que venía ya pues, alimentado por Cuba, Colombia tuvo mucha influencia en toda Hispanoamérica, y bueno, eso pasó. Y que esto trae una historia larga, porque ya desde el 49 por allá, el Bogotazo y todos los rollos que pasaron en Colombia, tiene mucha relación con todo esto que tú relatabas en el Quindío, allá en Claro, Armenia. claro. Y Y el que que después de ser una zona próspera, cayó. cayó y fue una área muy violenta, y vivió la violencia y esas descripciones, esos relatos tan terribles de las matanzas espantosas que hubo en esa región. Y Sí. eso, pues claro que eso pasó, ¿no? Fueron casi 40 años y finalmente hubo una pacificación, digámoslo de esa manera. Y en este momento, pues, digámoslo, es una región agrícola, cafetera y bueno, es muy rica, ¿no? Pero Colombia tiene otros focos de violencia en otras regiones y eso, pues, es otra historia. Pero desde el punto de vista de Clara, también quería manejar y mostrar también cómo una mujer contaba esa historia, ¿no? Y de no entender realmente qué es lo que está pasando. Perfectamente. A mí me pareció muy creíble. Tu personaje de Clara es un personaje muy creíble, muy humano y honestamente uno se envuelve en él, Mm. porque es un personaje que te llega desde muchos puntos de vista, ¿no? Y lo que es increíble, que pese a todo lo que pasó, haya llegado a los 90 años. Sí, claro, la lucha de la vida y ella al final llega cansada, ¿no? No, y también dice lo que quiere al final de su vida, ¿no? Pero ella dice al final que ella quedó contenta y al final quedó contenta como con cosas muy simples también, que eso es otra cosa, ¿no? Como que cierra el telón y ella entiende realmente que las cosas de la vida y que dan felicidad son cosas también muy simples, ¿no? Mm. Ujú. Claro que sí. Bueno, yo pienso que esta es una novela que ya se está convirtiendo en un clásico, ¿no? Se ha publicado ya varias veces, 4 ediciones. En esta ha salido con estudios previos a manera de preámbulo. Está muy interesante y yo creo que ahí tienen eh, algo que mostrar los colombianos a través de ti, de tu escritura, que nos llega a todos nosotros, porque así como García Márquez, eh, otros que han dado, Eustaquio Rivera, muchos de los que han escrito antes sobre todos estos temas, eh, porque la vida era azarosa, muy azarosa. Ellos eran los fundadores, porque sí, la colonización tuvo lugar en los 500, en los 600, pero después lo que se hizo fue a poco. El siglo XX fue un siglo de eh, transformaciones drásticas y lo vemos en la vida de Clara. Claro.
Claro, a propósito de las ediciones, esta es otra de las ediciones del Círculo del Círculo de Lectores de Colombia y como pueden ver también ahí ven como una ventana, digamos, lo típica de esa región, que esa es la arquitectura, digamos, lo típica de la región y también el vestido verde esmeralda tiene, digámoslo, es como una metáfora, porque como te mencionaba, son montañas muy verdes y llueve mucho en esa región de Colombia y todo, sí, la naturaleza, digamos, el bosque selvático es precioso en las montañas, ¿no? Y ella va en ese viaje y eso es lo que ella describe. Y además otra cosa que quería agregar es que Bueno, en la novela dicen, tú dices, como escritor, que ella se puso un vestido verde esmeralda que se cosió para la boda de su hijastra, pero en realidad ella, al estar circundada de todo este espacio verde tan intenso, con ese follaje tan maravilloso, yo creo que eso es, digamos, como una metáfora. El vestido que se puso para la boda de la hijastra también es el vestido que le ha cubierto a ella toda la vida, que son todas esas plantas, esa vegetación exuberante a su alrededor. Así lo vi yo. claro, ¿no? Y además el vestido también es un símbolo que ella, digámoslo, hace de su vida y se lo ajusta a ella como un vestido, porque se lo manda a hacer a su medida. De alguna manera, la vida, porque ella lucha mucho, ¿no? Y ella lucha por sus cosas, ¿no? Por ejemplo, hay un capítulo donde el Padre Jesús está violentando a uno de los hijos, o sea, de los hijos de él. Y ella ve esa escena porque es una escena brutal. Jesús ha colgado al hijo para golpearlo, ¿no? Y ella, recuerda que ella aprendió a disparar, ella sabe disparar. Y ella por primera vez saca el rifle y le dice a Jesús, que es el amor de su vida, le dice, ¿lo suelta o usted ya sabe lo que va a pasar? Porque ella Sí, tiene puntería. Ella le dice, sí, ella le está mostrando quién es ella. Le dice, usted está matando a su hijo, su carne de su carne. Entonces, cuando Jesús sí, sí, eso es una parte interesante. la ve a ella, y además es que él fue el que le enseñó a disparar, y ella es muy buena cazadora. Sí, no, Entonces, pero ella también era una persona muy humana. claro, No claro. quería que le pasara eso al Hijo de Jesús. Claro, muestra humildad, muestra compasión, ¿no? Que es eso, uno de los personajes, pues una de las características también, digámoslo, es muy humano, pero ella siempre se defiende, entonces ella se hace respetar, ella dice, y cuando él sabe eso, que él no la puede tocar, dice, esta, Claro, quizás así fue como pudieron estar tantos años. Yo creo que en general esta novela es una novela, nosotros las estamos comentando y lo que yo leí, lo que tú escribiste, lo que ambos pensamos, eh, pero yo creo que esta novela es para que cada persona que la tenga en sus manos la lea y se deleite con ella, porque es que es una descripción tan bella, eh, de lo que es tu país, que es divino. Y, por ejemplo, hay otro libro que yo diría que también me llevó mucho a lo que es eh, el paisaje colombiano, que es El amor en los tiempos del cólera de García Márquez. Pues esto me dio la misma sensación al leer tu novela, que la que me dio el libro que más me gusta de García Márquez, que es El amor en los tiempos del cólera, porque él describe toda esa parte de la Magdalena, cuando iban en el río, toda esa zona, que es otra zona diferente a la que tú describes, pero igualmente hermosa. Entonces, esa capacidad para describir, para instalar al lector en el sitio que tú estás describiendo, eso ya en sí es un logro monumental. bueno, yo te agradezco mucho el piropo y te agradezco mucho Sí, las palabras porque yo sé que tú eres muy buena lectora y muy buena crítica pues es importante cuando el trabajo de uno trasciende fronteras
y llega a otros lectores que nunca han visto, por ejemplo, ese paisaje, pero, o ese mundo. Y el trabajo de uno como escritor es como abrir ese mundo para esos lectores que nunca han estado en donde sea, ¿no? Y crear esa sensación y esas emociones, esos sonidos, esos colores. Eso me parece muy importante. Entonces, yo creo que de alguna manera he logrado ese objetivo, ¿no? Persuadir al lector. Y yo me voy a solidarizar con Clara, porque Clara dijo que no crean que todos los pobres son buenos, ¿no? Pero también en esta novela se refleja que no todos los que son pudientes ni tienen un imperio que han logrado, lo han logrado porque sí. Muchos han trabajado y han logrado con su esfuerzo y hasta sus miserias que han sufrido han llegado a eso. Así que la vida no es de altos y bajos, sino que simplemente tiene muchas facetas, muchos colores. Y eso es una manera también de describir, porque ella era una mujer pudiente, sin embargo, mira todo lo que pasó. Claro, ¿no? Y como en todas y muchas culturas y todas las fortunas se han amasado desde cero, ¿no? Gente que ha comenzado desde abajo y eso es Estados Unidos, aunque pues No todos los pobres son buenos, ni sí, todos los ricos son malos. exactamente. Podemos terminar el análisis de esta novela y vamos a pasar a otro libro tuyo. Si es que no quieres decir algo más sobre mi vestido de... No, 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 ya podemos pasar Ya creo que le hemos dejado bastante información a los lectores, futuros lectores, para que analicen todo lo que hemos hablado y disfruten de la lectura de mi libro, de mi vestido verde esmeralda. Ahora vamos a ver este libro, Honrón, Balada de Nueva York. Este es un libro reciente que trata temas muy neoyorquinos y cuando leí este libro, que fue después del de mi verde vestido esmeralda, mi vestido verde esmeralda, mejor dicho, cuando leí Jonrón, que fue después, pensé que era una cosa deportiva, que tenía que ver con algún juego de béisbol. Me pasó lo mismo que cuando leía los cuentos de Reinaldo Marchand, allá el chileno amigo nuestro y tuyo también, que habló tan bien de tu novela. Y te digo que este me impresionó hasta más, porque digo yo, bueno, pero esta novela, este señor que vive, bueno, casi 4 décadas en Nueva York, dentro de poco ya tiene casi 4 décadas viviendo en Nueva York, pero este libro fue publicado por Museum Mind Press, pero recientemente, el año pasado, ¿no? O este año, creo que fue este año, Del 25, sí. sí, el 20. 25. Y, y es la historia de este detective que honestamente Medina Torres, Sí, el George. detective George Medina Torres, que es puertorriqueño y honestamente tú eres colombiano, me hablaste todas estas cosas tan internas de Colombia y ahora se ve que en estas casi 4 décadas tú has deambulado, has caminado por Nueva York y has tratado con muchos diferentes ciudadanos de la ciudad de Nueva York, porque esa es una ciudad que recibe a todos, es la capital del mundo y tú desde las montañas del Quindío te trasladaste ¿tú me entiendes? A las calles, a todos esos vericuetos, esos callejones, esas calles, esas esplanadas grandes. Pero este señor, como detective, toca tantas cosas. Y es que el libro es una joyita para internarse en Nueva York, porque se ve que conoces la ciudad donde vive por los 4 costados. Es una ciudad que tiene muchos eh, eh, ciudadanos de todas partes del mundo, pero de esta parte de que nosotros venimos, que procedemos de Hispanoamérica, eh, tú has hecho un análisis, pero perfecto, a través de tus narraciones, porque a mí me ha dejado bastante impresionada de cómo un personaje como el detective este de George Medina Torres ha podido llegar a tantas cosas
y que tú le has cogido a Nueva York el sabor interno. Porque Nueva York es una ciudad aparentemente fría, un bloque de cemento tras otro. Eh, Quizás para los que venimos, vamos a Nueva York y no somos habitantes de esa ciudad, a veces no entendemos bien, pero se ve que tú has vivido y como profesor también has tenido la oportunidad de conocer muchas diferentes nacionalidades. Pero háblame tú un poco de tu personaje antes de que lo hable yo y ahí Bueno, empieza la conversación. bueno, George Medina Torres es un detective de la policía de Nueva York que es amante del béisbol. Por eso tú creías que era sobre béisbol, sobre un Sí, deporte. sí, Y, pues la carátula pues tiene un jugador de los Yankees, ¿no? Y el padre le dio ese nombre en honor a Ruth, el famoso jugador de de los béisbol, Yankees. los Yankees. Entonces, cuenta las aventuras de este detective y su vida en Nueva York desde, digámoslo, desde su nacimiento digámoslo, en el Bronx. Entonces, le sigo la pista a este personaje. Es un personaje, una voz masculina que cuenta su historia. En este caso, nuevamente, como escritor, tengo esos retos, ¿no? De cómo desarrollar las voces, ¿no? Los personajes que son muy importantes. Ahora, muchas veces en las novelas, los personajes eclipsan hasta la misma historia, ¿no? Son personajes tan contundentes, ¿no? Y son personajes que uno poco a poco los va descubriendo y así voy creando el suspenso, digámoslo, en la novela, que siempre el lector va a decir, bueno, ¿y qué pasó con ese señor? ¿Qué hizo? ¿Para dónde fue? Entonces George pues nace en de una familia de origen puertorriqueño y pues tuve el reto de precisamente de adentrarme al mundo, digámoslo, migrante, ¿no? Que muchas veces va más allá de cualquier nacionalidad porque aquí en Nueva York, pues somos habitantes yo digo de todas las aldeas del mundo, porque aquí, por ejemplo, en Queens se hablan como 162 lenguas, ¿no? Solo en Queens. Eso es una cosa impresionante, ¿no? Entonces es una ciudad que habita gente de todo el mundo y las Ujú, experiencias de viaje migratoria son similares en todas las culturas, ¿no? Entonces, quise contar la historia de George y sus antepasados. Cómo llegaron, por ejemplo, los puertorriqueños y cómo llega su abuela María Julia, que es un personaje muy importante en esta novela. Es una mujer que llega en un barco que se llama el Borinquen, llega de Puerto Rico con la salida de las migraciones puertorriqueñas a principios del siglo XX y llegan aquí a Alice River en Brooklyn. Entonces, ella llega como empleada de servicio porque el que la trae es dueño de una de las azucareras pues, que manejaron el Caribe, las compañías norteamericanas, entre ellas estuvo la Fajardo, ¿no? Que eran azucareras muy grandes y que manejaban y tenían todo el control del comercio del azúcar pues de Cuba, la República Dominicana y Puerto Rico. Entonces todo ese azúcar se importaba aquí a Nueva York y llegaba en barcos, digámoslo, crudo, ¿no? ujú. Y aquí en esos barriles, luego pasaba a unos lugares en Brooklyn donde lo refinaban y luego llegaba a la mesa el azúcar blanca. Bueno, en fin, todo eso, pues, yo les estoy contando eso, mm, pero digámoslo, es como el trasfondo de la novela también. No llego a esos detalles, pero yo sí sé eso y de alguna manera filtro algunas cositas al lector, pero yo sí lo tengo que saber para contar mi historia. Claro. Ujú. Entonces me parece que la historia de este muchacho, que es un muchacho que sale de un mundo muy hostil y muy violento también del Bronx y cómo él llega finalmente a la policía de Nueva York y eso es realmente lo que le va a salvar la vida. Así es. Pero este personaje del que tú hablaste, María Julia Eloísa Concepción Hernández, porque Mm. así es un nombre bien, me llamó mucho la atención como tú,
que procedes de otra nacionalidad, pero tú estás muy dentro, no sé si hiciste también investigación para este libro, pero yo creo que esto es más bien parte de la vida que tú has experimentado en estas 4 décadas. Me llamó mucho la atención las sesiones de espiritismo de la abuela. Ah, además tiene sentido del humor, ¿no? Y es Sí, que lo muy, llevaba, muy, lo muy. llevaba, El libro tuyo tiene sus subidas y sus bajadas. claro. Tiene momentos tristes, pero también tiene momentos, ¿tú me entiendes? Así, de humor. Cómo se reunían todas estas mujeres en el apartamento, llevando hasta comida que ellas mismas no tenían casi para darle de comer a su gente, pero ahí sí lo hacen. Eso me llamó mucho la atención. Y si fíjate que está escrito de una manera que si tú puedes si no lo puedes leer de un tirón, porque es un libro largo, ¿no? Eh, lo puedes coger por sesiones, porque cada sección es como un cuento dedicado a un personaje o a otro, pero este me encantó porque me recordó cosas que yo sé de Cuba, ¿me entiendes? Entonces como que había cosas que muy similares, claro, Puerto Rico y Cuba son muy similares en muchos aspectos. Y ella, eso me encantó. Y como ella traía al muchachito y lo sentaba ahí y se ponía al tanto de todo. Y eso me recuerda a mí ciertas cosas que se me han contado y que yo sé que han pasado en Cuba, ¿no? Incluso te podría decir que aquí en Miami hay lugares donde hay personas que siguen esas tradiciones. Así que veo que los puertorriqueños en Nueva York, que están en mayoría, pues hacen todavía esas cosas y aquí hay cubanos que hacen esas cosas todavía aquí, ¿me entiendes? Que tienen sus creencias religiosas y creen en el espiritismo, la santería, cosas de esas. Entonces, eso es parte del research que tú hiciste, porque yo no te veo para nada a ti como un espiritista. Claro, no. Recuerden que todo el Caribe está conectado, ¿no? El Ajá, Caribe, claro. no solo las Antillas mayores, menores, sino todo el Caribe de las costas colombianas, Ajá, de Centroamericana y de México, ¿no? Todo eso es el Caribe. Y compartimos aspectos religiosos, culturales, que son muy importantes y que van a estar siempre presentes, ¿no? Y uno de ellos es precisamente lo de la santería, ¿no? Pero quería contar a través de los ojos cuando el personaje es niño, cómo él ve eso, ¿no? Y él le parece extrañísimo y rarísimo, ¿no? Y además él tiene un hermanito, ¿no? Y el hermanito es autista, ¿no? Entonces lo sienta ahí el niño, pues no sabe ni siquiera lo que está pasando. claro. Entonces hay un personaje que es una mujer gigante y apenas la mujer lo observa de ojos, de reojo, ¿no? Y él está aterrorizado porque él no sabe qué es lo que va a pasar. Pero dentro de parte de ese capítulo, ¿no? Ujú. Está, es decir, la que convoca todas las sesiones que hacen parte de todas estas mujeres, ¿no? Digámoslo, es como, digámoslo como un círculo de mujeres, ¿no? Y los hombres Sí, están en la calle es que jugando dominós y bueno, y de vagos, ¿no? es que Muchos. ellas aprovechaban cuando ellos estaban jugando para poderse entregar a estas sesiones de espiritismo. Claro, y la mujer que convoca esto es muy graciosa porque el marido tiene una bodega. Ahora, es una palabra ya nuestra aquí en Nueva York y no, ya está aceptada dentro de la Real Academia, ¿no? La bodega, ¿no? Que es como una tienda, ¿no? La bodega es La donde, bodega, sí, en Cuba también se usa eso. bueno, y que esa palabra también se usaba pues en Puerto Rico, ¿no? Pero el caso es que el marido tiene esta bodega, pero resulta que el marido de ella tiene un amante dentro del edificio y como que se ha Sí, sabido lo toda la leí, vida. lo leí, lo Entonces, leí, lo leí. entonces ella les dice, cómanse todo lo que sea y gasten todo lo que sea, porque era la venganza de ella, del marido, ¿no? De José, que para vengarse de él. Entonces, que le gastaran todo lo de la tienda y que se comieran todo, porque era la manera ya de compensar. Pero Claro, la idea es que muestro, y María Julia, y es que María Julia ella tuvo un amor de niña, ¿no? Era un negro de Santurce, ¿no?
Entonces ella lo invoca, ¿no? Y siempre va a estar como en en la cabeza de ella, ¿no? Porque es el amor Ujú. pasional, y va a estar Sí, sí, siempre. al Ujú. principio de esta narrativa hay una estrofa de la canción de Rafael Hernández, No puedo vivir sin ti, y está interpretada por Toña la Negra. Fue Es, conocida mundialmente por claro, eso, una gran cantante, claro. que no puedo Ahora, vivir sin ti y toda esa cosa. no, pero es que era así, pero yo Es no decir, sé muy por qué. intensa, muy intensa. Nuestros pueblos manifiestan las emociones de manera muy intensa. No, y la música es muy importante en esta novela también. Sí, sí, ya lo El vi. personaje de María Julia siempre está invocando la danza, la música, las canciones, y ella canta. Y ella evoca eso. La Toña la Negra, que fue una cantante Sí, que yo admiro también mucho, ¿no? Que claro. todavía, No, ¿no? muy buena, por cierto. Solo por escuchar el español de ella, ¿no? Cómo era la vocalización de estos grandes cantantes de los boleros, ¿no? De los años 40, Ajá. 50 en Hispanoamérica. Y eso va a estar en la música, y por eso la novela también tiene el subtítulo de Balada Nueva York, porque la novela va a estar construida, como lo decías, en voces, es una polifonía, y aparecen temas y otra vez vuelven y aparecen esos temas y nos vamos enterando. Y entonces eso como la cadencia también como de una balada, porque balada se refiere a un poema, Por casi a eso una. es que lo titulaste Balada Claro, claro, a porque hay Nueva York. porque también está construida sobre la base de esos movimientos, ¿no? Como cuando en una canción se repite otra vez y se El repite estribillo. el estribillo. Entonces y además, por ejemplo, también hay una referencia a la canción de Mi Viejo San Juan de Hernández, ¿no? Que es una canción muy hermosa, pero en mi investigación me enteré pues, era una canción que cantaban los soldados puertorriqueños en la Segunda Guerra Mundial, los que reclutaron para ir a Europa, ¿no? Porque Claro. reclutaron a los hispanos y a los puertorriqueños, y ahí también les dieron la nacionalidad, ¿no? Y pues a muchos de ellos, siempre que se ha hecho con los mexicoamericanos, pero el caso es que la canción de Mi Viejo San Juan es una canción de nostalgia, realmente, Sí. de cómo volver a la tierra querida. Mm. Eh, bueno, como tú bien dices, es una polifonía de voces que van intercaladas con toda la vida de este George Medina Torres, que es detective de la ciudad, y eso es lo que le ha salvado la vida. Eh, Porque él no tenía ninguna dirección en su vida, porque venía de una familia que nunca lo había ayudado en eso, en esas intenciones, ¿no? De qué vas a hacer, qué vas a estudiar, etcétera. Pero él se encaminó en la vida y, bueno, logró ser un buen detective, porque hay un tema ahí con un cuadro. Yo sé que tú visitas mucho al Metropolitan Museum, que te vas a cada rato. Creo que ese es uno de tus lugares preferidos de Nueva York, el Claro, Metropolitan. digámoslo, es mi refugio. Es tu refugio. Pero Refugio. Mm. aquí hay una investigación para recoger, para investigar a dónde se fue ese cuadro, quién se lo robó. Háblame de eso. Claro, eh, Y que nuestro detective de este libro es el que soluciona la situación. el que soluciona el misterio. Pero recuerda, Maricel, que no le podemos contar a Ah, todos no. cómo se resuelve el suspenso. Le vamos No, no, contando no, no. pedacitos Eso hay que dejárselo a la eh, gente para que compre el libro y lo que lea. compre para que el lector se anime. Pero el personaje de George ve en Nueva York en los últimos, digamos, los 30 años del siglo XX y los primeros del XXI, que eso es un aspecto muy importante, pues que cubre Nueva York durante, digámoslo, casi 50 años, ¿no? Entonces este muchacho, y luego ya como adulto, como un hombre ya, él le toca ver acontecimientos de Nueva York, como fue lo de las Torres Gemelas, ¿no? Y él lo va a contar y lo va a describir. Sí. Y le va a tocar lo de la pandemia. Y recuerden que Nueva York fue uno de los epicentros de la pandemia y la ciudad la cerraron, ¿no? Entonces, Este libro llega como hasta el 22. sí, hasta después de la pandemia, cuando ya se Ajá. contabilizan, que eso es otra cosa que me interesaba contar un poco, mostrar.
un personaje como contaría lo que fue una pandemia, ¿no? Porque de eso hay que escribir, ¿no? Pero desde la literatura como un testimonio de alguien que le Hay que tocó. dejar testimonio de todo eso, Claro. porque hay una parte más al final del libro, cuando tú me hablas de o describes a las generaciones actuales, gente Mm, que eran niños cuando lo de las Torres Gemelas, que fue algo terrible, que mm. impactó a medio mundo, por no decir a todo. Sin embargo, estos niños que eran en aquella época o que nacieron posterior a las Torres Gemelas, no saben nada de esto que se pasó, de que se vivió en esta ciudad y en este país. Y me parece muy interesante un capítulo, que lo tengo aquí reservado para comentarlo contigo, que, bueno, un personaje interesante también es el Zaira. Ese personaje no tiene, Ah, sí, claro. es imperdible, Es, muy, que muy es parte de interesante. la investigación. Mientras vas buscando ese capítulo, voy contando un poco lo que me preguntabas de lo de la investigación, ¿no? Sí. En medio de la pandemia, por eso me estaba refiriendo a la pandemia, en la casa de un millonario hacen un robo. Entonces, Por lo del cuadro. lo del cuadro. Entonces se va a investigar a esa famosa mansión. Entonces él comienza a su labor de detective y en esa mansión viven cuatro personas. Vive el mayordomo, que es de origen irlandés, vive el ama de llaves, que es una señora colombiana, vive otra muchacha que es la que hace la limpieza, que es otra colombiana, y vive un israelí. Entonces, estos son los sospechosos. Ahora, ¿quién se robó el cuadro? Eso yo no les puedo contar. No, Pero no. pero él comienza a investigar a partir de todos esos datos, porque es que la novela tiene de eso, ¿no? Tiene parte de eso de la novela policíaca, en donde a partir de todo él comienza a hacer sus indagaciones y sus propias deducciones. Y él tiene un asistente, un ayudante que lo quiere ayudar, que es un muchacho del que tú estabas hablando, de las nuevas generaciones, de origen ecuatoriano que lo traen desde pequeño aquí, y bueno, en fin, pero representa a esta nueva generación, ¿no? Y cómo son los valores de distintos. Para un Ujú. policía, digámoslo, educado de la manera en el siglo XX, digámoslo de esta manera, y cómo son los muchachos de ahora, los policías de ahora. Porque hay algo muy importante. Muestro también desde el punto de vista de la policía qué es lo que pasa en todo este mundo de violencia, ¿no? Porque llegó un momento aquí en Nueva York también que a la policía se le convirtió como en el demonio, ¿no? Entonces, eso trajo otros problemas, sobre todo en los barrios pobres, ¿no? Y además se le quitó mucho presupuesto a la policía y ha habido mucha tensión. Ujú. Esa tensión continúa. Aquí Entonces, yo eso, tengo, sí, 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 dime. no, 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 me No, llamó no, la atención esto que tú dices aquí, en la página 280 dice, el abuso, la violencia, el racismo, la discriminación, solo hasta hace un poco más de medio siglo se aceptaban como normales. Siempre habían estado presentes en la vida cotidiana, incrustados en el sistema como si fuera una manera natural de respirar. Era como un elefante blanco en la mitad de la sala. Con los nuevos tiempos, estas injusticias se veían de otra manera y no se toleraban. Pero nos volvimos unos en contra de los otros y perdimos de vista el hecho de que pertenecemos a una misma tribu, la de Nueva York, y a la vez a otra familia más numerosa, la estadounidense. claro, eso. Esto me Mm. parece clave en los momentos que vivimos. Claro, es muy actual porque al fin y al cabo, tanto los inmigrantes, que somos inmigrantes, los de Todo. primera generación, segunda generación y las personas que llevan aquí 15, 20 generaciones o más, somos todos habitantes de este país y llegamos acá y hemos construido este país y seguimos en eso, ¿no? Claro. Entonces, el policía, este personaje, llega un momento en que está como perdido y no entiende muy bien qué es lo que está pasando. Y de alguna manera el personaje tiene como una crisis existencial. Dice, pero ¿a qué hora se invirtieron todos los valores? Y resulta que los criminales son los buenos.
y nosotros somos Ujú. los malos, ¿no? Entonces todo ese maniqueísmo también que hay y que han enfrentado, y no solo en la novela, sino eso es lo que pasa, nos han enfrentado los unos contra los otros, ¿no? Y eso es terrible porque al fin y al cabo compartimos este espacio y Nueva York es eso, ¿no? No solo Nueva York, Los Ángeles y lo mismo Miami, Florida, Todo. todo el país que siempre ha sido, desde los holandeses que llegaron y luego aquí los ingleses y luego llegaron por generaciones alemanes de todo, suecos de todo y a los hispanos nos tocó desde finales del 19, aunque siempre los mexicanos han estado acá. Ujú. Pero el caso es que este personaje va a plantear eso y dice, pero ¿a qué horas pasó todo esto? No ¿Cómo nos dimos pasó todo cuenta, esto? no nos dimos cuenta, pero No está nos, pasando. claro, no nos dimos cuenta y además que él sigue en su condición, es decir, por ser hispano también, todas las del rechazo y todo que hay dentro de la misma policía, ¿no? Que eso son cosas que hay que tener en cuenta. Sí. Entonces, él plantea esto y a través de la voz de ese personaje, ¿no? Y, Luis, y te acuerdas que él tiene un amigo cubano, su pareja, ¿no? Y que pero el muchacho que él está entrenando en esta novela es Luis. es Luis, que es de origen ecuatoriano y que la mamá viene de una ciudad que se llama, diga, Esmeralda, sí. Entonces yo cuento la historia de la madre y la madre también cómo lucha, ¿no? Mm. Hay una cosa aquí que me gustaría leer también un pedacito porque me llamó mucho la atención, porque es algo muy acertado que has dicho en tu libro, porque define a muchos muchachos de esta generación. Luis era un joven anárquico, pero no tenía ninguna ideología o filosofía de la vida que fuera mejor que la que otros teníamos. No sabía nada del pasado, de sus ancestros ecuatorianos y dominicanos, ni entendía tampoco el presente, ya que el futuro era incierto, vivía en un estado de ceguera porque así le era más fácil sobrellevar un mundo que no comprendía. Y Ah, esto me impactó leerlo porque, fíjate, muchas veces he pensado que, que eso está generalizado en esta nueva generación. La claro, mayoría cometen errores, inclusive hasta a la hora de decidir el destino de la nación. Y ahí la claro, dejo. claro. Eso es muy importante, el hecho de desconocer, es decir, de no saber de dónde se viene, de no ni siquiera entender el presente, entonces sí que menos se va a tener una idea del futuro. Y Exactamente. piénsalo a nivel de la, digámoslo, primera, segunda generación que van perdiendo el idioma castellano, ¿no? Lo van perdiendo y se sienten de alguna manera como en un mundo, porque no se sienten completamente de aquí ni tampoco de allá. Y eso crea toda una serie de dudas y entonces nosotros que llegamos aquí sabemos de dónde venimos, ¿no? Claro, Y como yo lo dije, mi vestido verde esmeralda, esos son mis orígenes, digámoslo, de las montañas de café, ¿no? Pero esos muchachos ahora se sienten de alguna manera como casi desplazados y no se sienten completamente arraigados y conectados a la cultura. Y eso es un problema. yo invito a las personas que lean este libro que se detengan en este capítulo que se titula Un ciudadano distinto. Mm. Muy importante. Tú has esbozado varios tópicos aquí éticos, de carácter filosófico, y que juegan con la realidad de nuestro país en este momento. Y creo que es importante que lo lean. Así que los invito. Es un capítulo corto, pero que es importante. Y lo que hablas también sobre el advenimiento de la pandemia de COVID es, fue bueno que lo hiciera porque de manera sucinta has logrado trasladar en tu novela qué es lo que pasó, cómo lo resolvimos y a dónde vamos de ahí en lo adelante. Claro. ¿Y cómo seguimos construyendo este país, no?
Sí, porque pese a todo, pese a pese a todo. todo, pese a todo. Y el personaje tiene un amor infinito por Nueva York. Sí, A y yo pesar veo que de tú todo. también. Claro, claro, sí. Ya tú Digamos eres un que neoyorquino por los cuatro costados. sí, A pesar de que en este otro libro eras un colombiano totalmente, ¿me entiendes? Este eras tú en Colombia. Tu amor infinito por Colombia es este. Y tu amor infinito por Nueva York es este libro. pues mira, Maricel, te voy a contar una cosa. Dime. Te voy a contar una infidencia. Tengo dos amantes. Un Oh, amante es Colombia y otra amante es Estados Unidos. Entonces, es menos difícil. mal que no era como el del papá de estos dos señores. El orden es un problema aquí, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé si te pasa a ti, pero la emoción que me embarga cuando vengo de Colombia y voy el avión va descendiendo al Kennedy, yo siento una emoción que estoy llegando a mi casa. ¿Me entiendes? Esa, Perfectamente, perfectamente, porque yo también quiero a mis dos países, mi país de origen y mi país donde he vivido más de 50 años. claro, claro, claro. Es innegable, ¿no? Que aquí hemos hecho una vida, una carrera, en fin, todo esto y Nueva York pues sigue siendo ese como un país, ¿no? Así como Estado y de alguna manera el personaje también que quería anotar que me parece muy importante, él ama al béisbol, es un aficionado al Sí, béisbol. sí, Y eso está muy arraigado en la cultura caribeña y venezolana, colombiana del Caribe. Cuba. Yo no sabía nada de béisbol, confieso, nada, 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 nada. Entonces me tocó investigar, me tocó que ir a ver a los Yankees jugar aquí en Nueva York y me tocó sentarme con los duchos y la gente que Y escuchar entiende. las emociones del público. Claro, porque eso es vida y ahora en la primavera es que comienzan a jugar y a jugar y a jugar y cada vez entiendo más y los veo porque antes no veía porque yo no sabía nada. El béisbol es como el fútbol en Hispanoamérica, en Sí, Latinoamérica, esa afición, el amor y además eso le da identidad a este personaje, ¿no? Le da, y al padre de él, que el padre de George sabía mucho, ¿no? Y era la forma de conectarse con el mundo también, que eso es muy importante. Mm. bueno, sin develar el final ni las cosas más intrincadas de la novela, que es una novela polifónica, como bien dijiste, y dividida en sus capítulos, capítulos y subcapítulos. Yo creo que toda persona que tenga interés de conocer más sobre Nueva York y de ver cómo es que la gente se desenvuelve allá, porque están no solamente los puertorriqueños, los dominicanos, los ecuatorianos, y como tú bien dijiste y señalaste, en Queens solamente cuántas lenguas se hablan, Imagínate, solo en Queens, estamos hablando en Queens. Estamos cuántas hablando, se hablan. sí, como 154 lenguas, solo en Queens. Imagínense, imagínense. Así que ya eso dice mucho. Así que yo los invito a leer este libro si tú quieres señalar algo especial en este momento. Yo lo último que quería anotar es que la novela ya acaba de ser traducida al inglés. ¡Oh, Eh, qué maravilla! A los americanos les va a encantar, y, porque este estilo en que tú has desarrollado esta novela eh, les va a encantar. y yo creo que es muy importante que la obra en general sea traducida al inglés porque estamos aquí en Estados Unidos y que el público de aquí pues lea nuestros trabajos. Nosotros somos escritores hispanounidenses, estamos dentro de los Estados Unidos, producimos acá, esta novela fue creada acá, como también Mi vestido verde esmeralda que la escribí desde Nueva York, mi obra. Entonces, pienso que la traducción es un medio muy importante para llegar a otras latitudes y yo creo que la novela, pues, digamos, lo pinta muy bien porque puede tener un público mucho mayor. Tienes toda la razón y lo que nos pasa a nosotros es que como estamos en esta defensa constante por el mantenimiento de nuestra lengua materna en este país y que se hable bien, correctamente, etcétera, muchas veces
como que no nos ocupamos mucho de eso, pero es importantísimo que las obras de los autores hispanoamericanos también se traduzcan al inglés, porque si no, es como si tu estancia en este país pasara desapercibida. Exactamente, pasamos completamente y hay grandes obras y son ya muchas décadas de muchos escritores hispanoamericanos y la obra merece de quien sea ser traducida y que llegue a un público mayor, porque o si no se queda dentro de círculos muy pequeños. Para todos aquellos que nos están escuchando, la biografía, la biobibliografía de Alister Ramírez Márquez va a estar en la descripción de este programa en YouTube a partir del segundo miércoles del mes de mayo. Así que si quieres decir algo más antes No, de despedirnos. no, pues agradecerte mucho por la oportunidad de tenerme en miércoles literario y de hablar un poco de mi obra y de mostrar desde mi primera obra y mi última obra y mostrar también todo un proceso de transición y nosotros pues como escritores evolucionamos, cambiamos y definitivamente el ambiente y la vida que uno lleva pues lo marca a uno, ¿no? Y como dijiste, llevo ya casi 40 años ya que en Nueva York y de alguna manera ya en este momento trato de problemáticas y temas que los he vivido aquí en la ciudad. He Claro, conocido a esos personajes, he visto a mujeres como María Julia, como a George, y yo creo que eso es muy importante porque eso nos inspira en esos nuevos temas porque muchos escritores, pues sí, al principio escribimos sobre el país que dejamos, es normal, porque es las memorias, los recuerdos que tenemos, pero finalmente nuestro trabajo también va evolucionando y va cambiando. Y también lógico. debemos ir describiendo y ser testimonios de, porque la literatura, yo pienso que al final la literatura es la vida. Y es la vida que nos ha tocado, nosotros, y lo que hemos visto, y lo que vemos, y lo que sentimos en este momento. Entonces, transmitimos a través de la poesía o el teatro o distintos géneros ese momento que vivimos. Pues, es impresionante, muy importante todo lo que has dicho. He disfrutado mucho de esta conversación. Yo soy la que estoy muy honrada en que tú me hayas dado esta entrevista. Pues Maricel, pues fue por lo menos una charla muy agradable, Maricel. A ti muchas gracias.